Hablemos clara, Julio María Sanguinetti fue 2 veces presidente, como periodista, escribió en el diario El Día, fue figura clave en el pacto del Club Naval y es el principal dirigente del partido político. Con Jaime Clara entonces recibimos a Julio María Sanguinetti. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo no está? sabía si darle puñito, si darle la mano. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ya volveremos, ya volveremos. Ya volveremos. Lo miraba recién detrás de las cámaras, cómo seguía con atención a Leo Pedrosa la noticia de esto del hincha de Peñarol desde la cárcel. Horrible. Usted, presidente honorario de Peñarol, horrible. Y vivió otro tiempo del fútbol. Pero es otro tiempo del fútbol y de la sociedad. Porque ese tipo de violencia es producto de una sociedad universal, digamos así, que ha generado... para mí el impacto de la droga ha sido devastador desde ese punto de vista. Y ha generado en todas las ciudades esa modalidad delictiva, digamos, sombría, ¿no? Que realmente es muy penoso. Pero también uno no siente que esto va decayendo, ¿no? O sea, el punto de retorno de esto uno no lo encuentra, no sabe si es a través de penas, a través de reglas más duras. ¿Cuál es la solución? Porque estas cosas que están pasando que desde... No hay solución mágica. Eso es verdad, pero... Y además son cambios culturales, ¿no? Pero además el fútbol negocio también ha pervertido mucho. No es que ha pervertido, cambió. Hoy el fútbol es Hollywood, ¿no? El fútbol no es más aquello que lo mirábamos como era el cuadrito, no es más eso. Hoy el fútbol es Hollywood, como digo, es parte del gran negocio del espectáculo, ¿no? Por eso los equipos hoy nuestros son como las compañías de ópera, ¿no? Se arman para cada temporada y la siguiente ya sabemos que no vamos a tener los mismos actores, ¿no? Yo le puedo recitar de memoria equipos de Peñarol, o de Nacional, o de Defensor, de cuando yo era muchacho, y hoy si usted me pregunta el equipo de Peñarol, tengo que pensar 2 veces, porque no sé quién está jugando, quién se fue y quién llegó, ¿no? ¿Verdad? Y la forma de gestionar los equipos, hoy son más empresas que cuando en la época usted era... Vuelvo a decir, porque hoy es un mundo distinto, es un negocio universal del espectáculo, del entretenimiento, es una modalidad de la globalización también, porque eso se ha incorporado a ello. Entonces, el fútbol, el deporte es como el rock. Doctor, en su momento usted se había retirado, pero después emprendió, tomó desde su agrupación la campaña interna y se lo vio de nuevo recorriendo el país y después, bueno, volvió al Parlamento, después se retiró del Parlamento, pero ahora se lo vio muy activo también en el referéndum. Parece que usted no tiene descanso como dirigente político. Mire, la verdad que yo no me había retirado de la vida política, me había retirado, sí, de la batalla electoral, digamos. ¿No? Me había dedicado a escribir libros de historia, a participar del debate de ideas, de las polémicas históricas, donde se vive una deformación constante de los episodios. Y bueno, esa era mi batalla. Luego las circunstancias políticas del partido me obligaron a volver al ring electoral. Y en eso estoy. Pero se subió en un tren en el cual parece que no se puede bajar. No, justamente el día de la elección decía, yo estoy como Suárez con el Estadio Centenario, que dijo la última vez que voy a jugar en el Centenario. Bueno, yo diría que de protagonista es la última vez, porque ahora vendrá una interna donde no voy a estar como candidato, una nacional lo mismo. O sea, seguiré participando de la vida política, como siempre, pero en otro terreno. Vuelvo al debate más general. Yo espero que el mes que viene estemos publicando otro libro. ¿Sobre? Ideas, se va a llamar La Fuerza de las Ideas, que son las ideas que el Partido Colorado incorporó a la estructura institucional del país. No es historia del partido, es historia de las ideas. Nuestra concepción de república, del feminismo, el colegiado, en fin, la laicidad, la intervención del Estado, las ideas fundamentales a través de las cuales
el Partido Colorado ha mirado al Estado y lo ha construido, como que gobernó casi 2/3 de la vida nacional. El otro día lo veía en uno de los móviles que hizo el canal en la transmisión del referéndum, en la Casa del Partido Colorado, hablando del modelo vallista, ¿no? Lo que significó la impronta vallista al país, el Estado. Bueno, el Estado vallista se llama así, ¿no? No lo llamamos nosotros. Yo diría que más bien ese título Estado vallista se lo pusieron más bien los críticos, ¿no? Los críticos del Estado vallista. Pero hay un modelo. Es el Estado uruguayo. Es el Estado uruguayo. Es lo que en Europa se llama socialdemocracia, lo que en Estados Unidos se llama liberalismo progresista, digamos así. Es decir, un Estado liberal, básicamente liberal, filosofía liberal, derechos individuales, al cual le incorpora un Estado que asume la necesidad de mitigar, disminuir en lo posible las desigualdades que inevitablemente crea la libertad económica. Entonces, eso es la construcción del Estado vallista, que hoy es lo que llamamos un Estado socialdemocrático si nos ponemos en mirada de ciencia política. Y ese es el Estado uruguayo, o sea, lo puede administrar alguien más liberal, lo puede administrar alguien más socialista, pero ese Estado ha resistido a todos los embates, ¿no? Porque cada tanto hay una oleada de un lado o del otro, la hubo del lado socialista, después la hubo del lado liberal, digamos, considerando demasiado, digamos, interventor el Estado, pero al final ni se sacudieron las raíces de los árboles, como cuando lo dijo el doctor Vázquez, ni muchos años antes, en el 59, cuando llega el Partido Nacional al poder después de tantos años de oposición, también con la idea de cambiar el Estado vallista ha sido incólume. Y es nuestro Estado que naturalmente requiere adaptarse todo el tiempo a una evolución de la sociedad que nos impone más competitividad, que nos impone transformaciones culturales muy importantes, y en las cuales el país en los últimos tiempos tiene rezagos fuertes, sobre todo lo cultural, lo educativo. Y muchas veces esa ideología, digamos, que está impregnada en ese modelo, no impide o enlentece ese ayornamiento necesario. ¿Se puede hablar de Estado vallista en el siglo todas XXI? las cosas, todas las construcciones sociales tienen su patología. El exceso del liberalismo genera demasiada desigualdad. El exceso de estatismo genera burocratismo e ineficiencia. El tema siempre es la búsqueda del justo medio, ¿no? Y creo que el país en términos generales lo ha ido logrando. Fíjese, por ejemplo, el gran debate histórico, las empresas públicas. El vallismo es las empresas públicas, las empresas del Estado, los monopolios. Bueno, la época de don Pepe, cuando se crean, eran monopolios. Nacían como monopolios, compitiendo con las empresas inglesas o sustituyendo las empresas inglesas, etcétera, etcétera. Hoy, bueno, hay en el Partido Nacional, sobre todo, gente que todavía le gustaría que no existieran esas empresas y creo que en el otro punto, digamos, llamémosle en el Frente Amplio, hay gente que sostiene el congelamiento de esas empresas tal cual, cuanto más monopolistas mejor, cuanto más estatista mejor. Y en el medio nosotros seguimos defendiendo esas empresas públicas, pero las queremos en competencia, las queremos modernizadas. Es decir, la Antel la defendimos, pero la queríamos en competencia. Nos opusimos cuando se la iba a privatizar para generar otro monopolio. Bueno, no, monopolios ya no, porque eso ya no es lo que se precisa. Discusión que ha estado hasta el fin de semana pasado. Pero y sí. Y va a seguir. Bueno, probablemente siga, porque la sociedad se va construyendo, el Estado se va construyendo día a día. Pero la competencia es esencial, ¿no? Lo hemos visto en la telefonía, por ejemplo, ¿no? Que ha sido uno de los debates más largos en esa materia y que incluso ahora tuvo también en la LUC, ¿no? Con la famosa portabilidad numérica, que al principio nadie entendía que era ese número tan pomposo, ¿no? Que era simplemente ser dueño del número del teléfono. Pero bueno, es decir, que la concepción del Estado tiene en las empresas públicas extremos y un medio. Nosotros
creemos que las empresas públicas tienen un rol a cumplir en el país, pero cada día tiene que modernizarse más, competir en lo posible y de ese modo ser parte de una acción dinámica, de una economía totalmente interdependiente. Bueno, ahora queda demostrado con el tema de la guerra que hoy no podemos estar aislados del mundo y lo que pasa en el mundo nos pega. Mira, nadie más es independiente. Estados Unidos depende del mercado chino, el mercado chino depende del de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que en la globalización ha habido, digamos, cambios, mutaciones, digamos así. Luis Mosca decía el otro día, es como el COVID, el virus sigue ahí pero va mutando. La primera mutación fue en 2008, cuando aquella crisis bancaria financiera brutal, y en la globalización se incorporaron medidas restrictivas en lo bancario y en lo financiero. Después vino Estados Unidos queriendo competir con China, restringiéndole el acceso a Huawei y a otras empresas. Y ahora esta guerra ha generado un cambio cualitativo en todo el mundo. Hay dos palabras que no existían casi más. Una era geopolítica. Sonaba a la época de las dictaduras, a Pinochet, que había escrito sobre geopolítica, a Golbery Couto Silva, un general brasileño de la época de la dictadura, en fin. Sin embargo, hoy estamos todos hablando de geopolítica porque ha habido un cambio en todos los balances. Y la otra palabra o concepto que ha renacido parecía mucho más enterrado todavía, que era seguridad nacional. ¿No? El mundo global, ¿cómo seguridad nacional? Bueno, sí, miremos a Alemania, Claro. el país más poderoso de Europa económica y científicamente. De pronto se desata este conflicto y se da de cabeza contra una realidad. Compartía con Europa la debilidad militar y a su vez dependía energéticamente de Rusia. Entonces, Alemania, fíjese la vulnerabilidad de ese país, vuelvo a decir, el más importante de Europa. Entonces, hoy se siente de nuevo la necesidad de lograr, digamos, mínimos de seguridad nacional en medio de la globalización. La globalización va a seguir porque es un hecho técnico, es un hecho científico. Imposible Y desarrollándose cada vez más. Imposible, eso es imposible. Pero sí es verdad que ya los estados nacionales o regionales, si usted quiere, tienen la necesidad de tomar, digamos, ciertas precauciones. A nosotros nos pasó también, cuando hubo la ilusión del gas argentino. El gas Sayago es justamente, digamos, el fracaso de una ilusión, porque nos imaginábamos que íbamos a poder tener un desarrollo energético basado en el gas argentino que no apareció. Entonces, allí lo vimos, ¿no? Entonces, hoy el cambio es muy fuerte y viene una etapa ya que claramente inflación en el mundo, inflación, mayores precios y un recambio energético que va a ser caro. Quiere decir que, bueno, nos ha tocado especialmente a nuestro gobierno actual cosas inéditas e inesperadas a todos los gobiernos, ¿no? Y una América Latina que no la vemos bien posicionada para estos debates y para esta nueva frontera que han aparecido en el desarrollo mundial. ¿Sigue pintando? Bueno, pintar no, hace tiempo que no pinto, pero dibujar siempre. Sobre todo cuando viajo, llevo mi cuadernito, dibujo, pongo alguna acuarelita. Eso sí, eso siempre. ¿Paisajes o personas? ¿Paisajes o personas? No paisajes, personas también. Yo le he visto algún cerro de Montevideo ahí, como que ya lo tiene como caballito de batalla. No, ese es parte del logotipo ya, ¿no? Sí. Firmo y pongo el cerro. El cerro de Montevideo. Medio Torres García, ¿no? No, soy un diletante en esa materia, digamos. El arte me apasionó y desde muchacho siempre me gustó dibujar y luego en algún momento estudié algo para entender mejor, para entender mejor lo que significa la técnica, lo que significa la construcción, la imaginación, en fin. Y entonces no voy a pasar la historia como pintor, de eso te tranquilo. Recién veía, nuestro compañero Daniel Logaida trajo... Mirá, estoy apuñaleando a Clinton.
Recién estaba viendo un libro suyo, uno de sus últimos libros que trajo Daniel Nogueira, y en la contratapa estaban las cejas suyas, que ha sido un poco también parte del logotipo de los caricaturistas para Sanguinetti. Tenemos, mira, una Aroxa, una vieja ahí está Horacio Guerriero. No, yo soy un bollo con los caricaturistas. Ahí está Junior de Búsqueda. Ni hablar. Ni hablar. Y modestamente este fui el atrevido, fui yo. Tengo unos retratos que me hizo Julio Testoni, que son solo las cejas. Solo las cejas. Seguro, la nueva fotografía digital permite esas cosas, ¿no? ¿Y cómo le cae que lo caricaturicen con las cejas? Es que el fenómeno soy yo. Mujica no me decía el cejas. Aunque hubo un caricaturista que le sacó las cejas, ¿se acuerda, Aroxa? Cuando usted le estaba trasladando las cejas a... Esos son los juegos naturales. La caricatura es humor, buen humor, necesaria, siempre la existió. Por suerte, acá hay una tradición de caricaturistas, ¿no? Sí. Digamos, Menchi Sabat, Sí. Fue uno de los Ya últimos, su abuelo su abuelo ya era su abuelo, caricaturista. sí, exactamente. Hermenegildo, nieto, digamos. O sea que Usted fue compañero en acción de... fuimos compañeros en de acción, Menchi Sabat. en una gran redacción donde el diario era pobre, pero la redacción era increíble porque estaba Onetti. Bueno, tenemos una foto con Onetti ahí. Estaba Onetti, María Freire era nuestra crítica de arte, Ángel Ramos era crítico de teatro. Parece increíble hoy, ¿no? Cuando uno lo mira en perspectiva. Pero bueno, fueron años de formación. Ahí me formé en periodismo, en el diario. Empecé a los 17 años en Canelones con un semanario Canelones, después pasé a Acción. Estuve hasta el 73, que se cerró el diario cuando la dictadura, y después entré a colaborar en el Día. Además, unas redacciones, una bohemia, una mística muy particular. Muy ¿no? particular. Naturalmente, el diario de la tarde tiene menos mística, porque hay que levantarse a las 6 de la mañana, como ustedes, para estar ahí. En mi caso, yo tenía que llegar porque sabía que a las 7:30 iba a estar llamando al director, don Luis Valle, diciendo qué tiene, qué no tiene, qué va a escribir, qué no va a escribir, le mando esto. Bueno. O sea, los diarios de la mañana son los de la noche que se alarga, digamos. Exactamente, ¿no? Pero además, una época de la prensa donde también, el diario Acción está clarísimo, pero podemos hablar del debate, del país, formaban parte de, o el Popular, eran herramientas partidarias, de la acción partidaria. Hoy los partidos, y ahí le resumo la pregunta, hoy los partidos, ¿cómo se manejan desde ese punto de vista? Bueno, eso cambió completamente porque cambió la comunicación y como consecuencia cambió la democracia también, ¿no? Es decir, hoy los humanos nos comunicamos distinto, ¿no? Estamos todos con el WhatsApp, estamos con el Twitter, estamos con mecanismos de comunicación directa, el Facebook. Ya no tendría sentido un diario Acción. No, sentido tendría porque el periodismo hoy se hace más necesario que nunca. Aunque no esté en auge. ¿Por qué? Porque hoy el ciudadano de este tiempo está sobrenoticiado y subinformado. Sobrenoticiado, titulares. Murió mataron a pasó esto. Ahora, eso es información, no, eso es un cúmulo de noticias que le hace muy difícil recoger la real información. Entonces, los diarios en papel eran un gran vehículo cultural, además, ¿no? Los semanarios, los suplementos, el dominical del día era un clásico, digamos, con las notas de historia, de geografía. Suplemento marrón. Suplemento de un hueco grabado. El otro, el color era el hueco grabado. Bueno, entonces, el marrón era el que decía Dora y Seda Russo. Los diarios tenían una función mucho más importante en la vida. Hoy debieran seguirla teniendo para ordenar ese aluvión de noticias, evaluarlo y calificarlo. Por eso es que el periodismo sigue siendo muy importante. Ahora el rol cambió, lo primero que tienen que hacerlo son ustedes, en un informativo, qué se elige, qué se da, qué no se da, qué es importante, qué no es importante. Ahí es donde viene la evaluación de la noticia, el tratamiento de ella, para que no terminemos justamente en titulares y nada más que titulares y nadie entienda nada, ¿no? Entonces, hay un cambio muy fuerte. Los diarios sí eran partidarios, pero además eran diarios, ¿no? ¿Verdad? Es decir que... Pero vio que ahora que se hace un culto del tema de la independencia periodística, antes uno no le pedía a Acción que fuera imparcial.
Uno no le pedía al popular que fuera imparcial. Sabía desde dónde escribía. No, se sabía claramente, escribíamos desde una posición. Exacto. Pero luego estaban las páginas informativas y luego estaban también las páginas culturales, que eran muy importantes. Fíjense lo que era la crítica de cine, la crítica de teatro. Sí, y la Comedia Nacional inauguraba una cosa y en la mañana siguiente, recuerdo, en El País ya había mi primera impresión de anoche, ¿no? Y luego venía la crítica. Los críticos eran todo un mundo en el teatro, los críticos de cine, ni hablar, que de acá hubo grandes críticos de cine. El primer libro sobre Bergman se escribió en Uruguay, no en Suecia, ¿no? Es decir, todo ese mundo hoy casi desapareció. No hay vehículos para el desarrollo de esa actividad fundamental, orientadora. Porque la función del crítico en todo, aún en la política, es eso, orientar, para que luego uno pueda hacerse la configuración que desee. Y no es fácil en este aluvión, vuelvo a decir, de medidas cada vez, de informaciones cada vez más reduccionistas. Cada vez más reduccionistas, mirá qué juventud. Eso fue en Cuba en el 59. Julio del 59, cuando asume César Di Candia, Mario Esteban y este jovencito, para que vean que no fui siempre. Aquel es César Di Candia. Seguro, César, sí, estuvimos juntos. Eso es el 59. Recién entró la revolución. No, es el momento en que asume Fidel. Porque no se olvide que la revolución entra en enero. Primero de enero. El 1 de enero, de un modo abrupto, se va Batista. Y los primeros momentos fueron muy distintos. Se nombra un presidente, etcétera, que fue el doctor Urrutia. Y Fidel no asume el gobierno. Lo asume en ese momento, que es una manifestación impresionante de gente. Estamos en eso, estamos trepados ahí a unos balcones, había, yo qué sé, no sé, yo nunca vi tanta gente junta, honestamente. Es muy impresionante, una multitud, todos con machete, porque habían entrado. Una irrupción de tipo épica, ¿no? Sí, con Camilo Cienfuegos al frente, en fin, todo eso, que fue la mística revolucionaria, que fue un momento histórico. Hoy ya es historia y desgraciadamente una revolución que no terminó donde soñábamos en aquellos tiempos, ¿no? ¿La historia lo absolverá a Castro? Yo creo que ahora ya no los absuelve porque se terminó una construcción comunista decadente y fracasada, con ideas que desgraciadamente se sobreviven a sí mismas en un clima de totalitarismo que dejó eso ya hoy como una especie de dinosaurio sobreviviente de un tiempo que pasó, de un tiempo histórico que pasó. Doctor, ha sido un gusto recibirlo. No, el gusto es mío. Que pase esté muy bien. Gracias por venir.